Buenas noches, bienvenidos a este tercer encuentro de nuestra asignatura Plan Supremo de Evangelismo. El día de hoy pues vamos a estar hablando de 8 principios que el doctor Robert Coleman en una investigación de los evangelios hizo acerca de los métodos o los principios que usó el Señor Jesús en su proceso de equipamiento de los discípulos para el cumplimiento de la Gran Comisión. El doctor Coleman observó estos principios a través del estudio de los evangelios, y ustedes podrán conseguir, es un libro corto pero muy, muy significativo, y hoy vamos a estar hablando de esos 8 principios. En la sesión anterior hablábamos del ministerio de la reconciliación y cómo todo creyente, si está de nuevo, si es nueva criatura en Cristo, pues tiene el ministerio de la reconciliación. Ha recibido de parte de Dios este ministerio. Quiero entonces compartir con ustedes la presentación del día de hoy, eh, hablando acerca de esos 8 principios del Plan Supremo de Evangelismo. Eh, en Mateo 28, del 18 al 20, del 19 al 20, que era el texto que compartíamos al final hace 8 días, nuestra sesión de hace 8 días, introduciendo el plan de discipulado. Pues nos damos cuenta que el Señor no solamente pensó en que la iglesia naciera de nuevo, es decir, el creyente tuviera un nuevo nacimiento, sino que además conociera el propósito para el cual Dios lo había llamado, esta relación en Cristo Jesús. Y por eso este texto dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este plan de discipulado está vinculado al plan de evangelismo. Entonces, el evangelismo proclama, pero no está completo hasta tanto no discipulemos. Por eso, Mateo nos da una perspectiva del evangelismo desde el cumplimiento de la gran comisión a través del discipulado. Y el Señor pues utilizó en su ministerio un proceso, un plan que involucraba a los hombres. Y cuando hablo aquí, hablo primeramente de los apóstoles, pero hablamos de la iglesia en términos generales, compuesta por hombres, mujeres, niños, esclavos, libres, como una nueva creación. Entonces, el método, sobre todo, lo miró a través del proceso de formar o de equipar a los discípulos. Entonces, lo primero que el Señor encontró fue seleccionarlos. En el ministerio de Mateo, por ejemplo, 4:17 dice que el Señor se fue al norte y empezó a predicar el evangelio llamando al arrepentimiento. Y en ese proceso se encontró con los primeros discípulos a los cuales llamó para que lo siguieran. Eh, a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacob, que son los primeros discípulos que uno encuentra que el Señor les hace ese desafío, ese llamado. También lo encontramos en el Evangelio de Juan, por allá en el capítulo primero, el capítulo 2 y 3, el primero y el segundo sobre todo, sobre los primeros discípulos. Lo primero que el doctor Coleman encontró es que, pues, Jesús selecciona, hace una selección. En, en Juan 15:17 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Entonces, qué bueno saber que el Señor nos ha seleccionado, nos ha llamado, nos ha puesto aparte para propósitos eternos. Los hombres entonces fueron su método. El Señor puede valerse por sí mismo, haber usado a los ángeles, pero a Él le plació que fuéramos los hombres a quienes fuéramos desafiados a este servicio, a este ministerio. El propósito al seleccionarlos primeramente fue que lo conocieran, que lo siguieran y dieran testimonio de su experiencia. Esas, digamos, que son los primeros elementos básicos, los primeros pasos en ese proceso de conocimiento. Maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo: vengan y vean, síganme. Y él moró con ellos.
lo conocieron. Dice que escogió a los 12 para que estuvieran con él, dice Marcos capítulo 3 versículo 13 dice, y escogió a 12 para que estuvieran con él, para después enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Entonces los hombres que Jesús escogió eran hombres trabajadores comunes, sin mayor preparación académica, formal o religiosa, impulsivos, susceptibles, con prejuicios. Sin embargo, Jesús los consideró moldeables, honestos y dispuestos a confesar su necesidad de Dios. Entonces hemos aprendido siempre que debemos estar dispuestos y que en esa disposición, pues Dios va generando procesos de cambio y de transformación. Jesús entonces dedicó la mayor parte de su ministerio en la tierra a estos pocos discípulos, pero por eso no descuidó a las multitudes, sino que les enseñó, les sirvió, les preparó los líderes que después las habrían de guiar. En varios de los pasajes vemos a los discípulos alimentando a las multitudes. Jesús les dice, denles ustedes de comer en ese milagro maravilloso de la multiplicación de los peces y de los panes. Entonces ahí tenemos el primer principio, es decir, Dios selecciona gente con un corazón dispuesto. No son los más preparados, los más equipados. Algunas veces pues llegan personas con ese, pero que están dispuestos también. O sea que en esto Dios se vale de todo aquel que está disponible, de todo aquel que está dispuesto a ir en pos del llamado que él hace. Lo segundo que el Señor hizo fue que los asoció, es decir, nunca ellos fueron discípulos en solitario. Es cierto que hay procesos íntimos, pero ellos estuvieron compartiendo con Jesús y entre ellos. Él permaneció con los discípulos hasta el último de los días antes de su regreso, se reunió con ellos, les dio instrucciones y ellos le vieron partir al cielo del cual también lo veremos venir en su regreso. Les permitió que le siguieran, esa fue la esencia de su programa de preparación. Vamos aprendiendo a la medida que vamos viendo al Señor cómo va actuando y esa es la ruta, dice, Él es el camino. El camino no es una serie de instrucciones o de conocimientos, sino que Él mismo, su vida y su actuación y su enseñanza es el camino. Ese camino nos ha quedado reflejado en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Pacto. Todo el ministerio de Jesús giró en torno a sus discípulos. Entonces, gran parte de ese trabajo, prioritariamente en los evangelios, lo vemos tratando, enseñando, corrigiendo a los discípulos para que ellos sean los hombres, para que ellos sean los líderes, igual las mujeres, allí tenemos a las mujeres, a Marta, a María, a la misma Madre del Señor Jesús, las hermanas del Señor y otras mujeres que eran damas de sociedad y que seguían al Señor y que participaban también en el sostenimiento de su ministerio. O sea que allí todos estaban, los niños estaban invitados, los publicanos, todos tenían un espacio en ese proceso de caminar con Cristo. Y dentro de esos grupos de 70 que había, el Señor escogió a 12 a los cuales llamó apóstoles. Pero si ustedes notan, en Mateo 10 hay una elección de 12, pero en Lucas 10 hay otros 70, aparte de los 12. Entonces, vemos que el Señor siempre está enviando, siempre está considerando aquellos a quienes está llamando para el cumplimiento de esa gran comisión. Al final, comisiona a toda la iglesia. Por eso nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús entonces preparó a sus discípulos para que hicieran lo que lo habían visto hacer y habían aprendido de él. En el proceso del discipulado es aprender a Cristo, es aprender al Señor por el testimonio del Espíritu, es aprender al Señor por el testimonio de la palabra, es aprender al Señor por el testimonio también de los discípulos maduros, que modelan, que reflejan el carácter de Cristo. El tercer principio tiene que ver con la consagración. No solamente los seleccionó, no solamente los puso a vivir en comunidad, sino que además les exigió y les demandó obediencia. Entonces, en el proceso de discipulado, nos damos cuenta que cada uno debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle.
no hay tiempo para enterrar, ¿cierto? A los muertos, no hay tiempo para ir por las riquezas, no hay tiempo, porque hay una premura en que la voluntad de Dios sea puesta en el primer lugar. Y allí comienza un proceso de decantación o de separación y que de alguna manera implica los retos del llamado a ser un discípulo de Cristo. No necesitaban ser muy inteligentes, pero sí debían ser fieles. No debían solo aceptar una doctrina, sino a Jesús mismo como el Mesías, como el Rey, el ungido, el Salvador de sus vidas. Seguir a Jesús entonces implicaba una entrega total y una sujeción absoluta a su soberanía. Jesús nunca eh, minimizó el impacto que tendría sobre la vida de los creyentes el seguirle. Dice, por causa mía los aborrecerán, por causa mía sufrirán persecución. El Señor nunca negó, digamos, el costo de lo que significaba seguirle. De hecho, era la invitación constante a que consideráramos ese costo, a que consideremos ese costo. Algunos entonces advertir, eh, debían calcular el costo, algunos permanecieron fieles, aunque no entendían todo lo que Jesús decía. Lo vemos en el caso por ejemplo, de Tomás o el mismo Felipe, que a pesar de que tenían grandes interrogantes, dudas, permanecieron allí. Entonces, la obediencia se constituyó en el medio de aprendizaje. Jesús decía, si alguno de ustedes quiere saber si esta palabra o esta obra es de Dios, hágala, obedézcala. Así sabrán si mis palabras y mi doctrina vienen del Padre. Jesús entonces se presentó a sí mismo como el ejemplo máximo de obediencia. Dice, he aquí yo estoy para hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Mi gozo y mi comida es que yo haga la voluntad del Padre que me envió. Pongo mi vida, dice el Señor, Padre, porque así es tu voluntad. ¿Sí? Entonces, esa máxima expresión de la obediencia pues se puede ver en el mismo Señor. Así que el único deber del siervo será, en Cristo, será obedecerlo. Nosotros es cierto que no estamos llamados a obedecer una orden ilegítima, una orden pecaminosa, pero nunca Cristo nos enviará al pecado, nunca Cristo nos exigirá una obediencia rebelde, una obediencia que vaya en contravía de aquello que es conforme a su naturaleza y carácter bondadoso, justo, santo, puro. Eh, por eso cuando veíamos el curso de autoridad, veíamos que los discípulos le dan a Cristo sujeción absoluta y obediencia absoluta. Ahí estamos. En lo demás, pues tendremos necesidad de arrepentimiento. El cuarto principio es, este principio se conoce como comunicación o donación, que es entrega, ¿no? Entonces, Jesús eh, amó a los discípulos, se entregó por ellos y suplió sus necesidades. Lo vemos en el milagro de la multiplicación. Ellos le dieron de comer a la multitud, pero ellos también tuvieron su parte. Dice, 12 cestas llenas, una para cada uno de sus discípulos. Les transmitió también su propia visión evangelizadora. En un primer momento le dice a los discípulos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque a ellos soy enviado. Pero en un segundo momento los envía, les dice, ahora vayan hasta lo último de la tierra, vayan a todas las naciones, vayan a toda criatura. Entonces, no era solamente un asunto reducido, sino que Jesús tiene en mente, tiene en vista el mundo entero. Él enfatizó entonces constantemente su objetivo y entregó toda su vida a Dios y su misión. Dice, mi voluntad es que yo rescate aquello que se ha perdido. He venido a dar vida a todo aquel que estaba muerto, que estaba en tinieblas. He venido a poner la vida por muchos. Lo entregó por todos, aunque no todos vinieron, la muerte y la entrega del Señor fue por todos los hombres. Esa entrega solo es posible por la obra del Espíritu Santo. Jesús les dijo que no podrían hacer nada si no permanecían en Él. Y esa permanencia dice, yo les enviaré otro consolador para que esté con ustedes, para que los guíe, para que les recuerde, para que les enseñe, para que les llene de poder, para dar testimonio.
Así que esa entrega, Jesús dijo, yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, pero les enviaré otro como yo, el Espíritu de verdad que procede del Padre, que son los temas de Juan capítulo 13, 14, 15, 16, que es la promesa del Espíritu Santo que luego veremos cumplida en Hechos capítulo 1 y 2. Solo los discípulos que le siguieron hasta el final le oyeron hablar entonces del ministerio del Espíritu Santo. Hubo un momento en que muchos de los discípulos se apartaron, como dice Juan capítulo 6 del 60 en adelante. Dice que muchos de ellos al oír que Jesús es el pan del cielo, que debían comer este pan, pues se apartaron y no lo siguieron. Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo es algo que Jesús les revela al final y les enseña y les exhorta a permanecer eh, en la promesa de que el Espíritu Santo vendría para que ellos pudieran ser testigos eficaces. Entonces debemos entender que la evangelización no es una empresa humana, sino un proyecto divino a través del cual Dios usa hombres y mujeres de carne y hueso para cumplir esos propósitos eternos. Porque nos disponemos en el poder del Espíritu Santo a hacer aquello que Dios nos pide que hagamos. Los resultados, como lo hemos enfatizado, le corresponden a Él. El discípulo del Señor, entonces, debe dejarse controlar y guiar por el Espíritu Santo. Pues es solo el Espíritu Santo quien puede traer a una persona a conocer a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Y alguien que conoce al Espíritu Santo glorificará al Padre y glorificará al Hijo, porque el Espíritu Santo ha venido para dar ese testimonio de la verdad. Veamos entonces el quinto principio, que será demostración. Jesús entonces le mostró a los discípulos cómo vivir, cómo mantener esa experiencia y cómo compartirla. Ellos podían ver a través de la vida de Jesús cómo relacionarse, cómo expresar el mensaje, cómo llevar el testimonio. Y eso lo vemos reflejado en el libro de los Hechos. Pedro cuenta la historia de la redención, Pablo cuenta la historia de la redención, los apóstoles llaman a las personas a que por medio de Jesucristo reciban la reconciliación a través del arrepentimiento por la fe en la obra que él hizo en la cruz. Jesús les mostró cómo orar, cómo usar la escritura, cómo ganar a otros. En algunos momentos, cuando quisieron orar por la destrucción, Jesús les dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. En algunos otros momentos en que no lo recibieron, Él envió gente de la región para que les compartiera, como en el caso del endemoniado de Gadara o en el caso de la mujer samaritana. Jesús entonces practicó con los discípulos lo que esperaban que ellos aprendieran. Esa escuela fue una escuela del aprendizaje de la vida misma. Su método entonces fue natural, real y práctico. Mientras iban de camino, mientras comían, mientras enseñaban las escrituras, todo momento de su vida fue un momento de aprendizaje. En todo momento, a través de esa vida de relación, ellos pudieron conocer al Señor. De tal manera que el siguiente paso fue delegarles tareas. Jesús entonces le asignó trabajo. Algunos, por ejemplo, tan sencillos como ir y conseguir un lugar donde cenar, o ir y pedir prestado un pollino, un burrito. En otros casos, Jesús los envió a que oraran por los enfermos, a que echaran fuera a los demonios. Hay un caso donde los discípulos no pudieron echar un espíritu y ustedes recordarán que Jesús dijo, bueno, es que este género, la incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Siempre les asignó trabajo y cuando ellos volvieron gozosos porque los demonios se les sujetaban, les dijo, yo les he dado potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Pero no se alegren de que sus nombres, de que los demonios se les sujetan, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mediante su actividad, Jesús entonces los mantuvo en la visión. Les dio instrucciones precisas, métodos específicos, les advirtió los inconvenientes que se presentarían. Dicen, vayan de dos en dos a todo lugar donde yo habré de ir, en el lugar, en la casa que los reciban, posen allí y coman lo que les pongan delante.
no lleven demasiadas cosas porque el obrero es digno de su salario, no lleven bordón, más de una muda de vestido, no se queden en el camino a saludar a nadie. Ustedes pueden mirar esas instrucciones en Lucas 10 y en Juan capítulo 10, cómo fue de preciso y de sencillo el Señor. También les dice, en el lugar donde no lo reciban, pues sigan. En la ciudad donde no lo reciban, pues vayan a otra. Aunque eso trae consecuencias, pues es una forma fácil, de alguna manera, de no enredarse en asuntos que realmente no nos competen. Jesús entonces dio la gran comisión a sus discípulos en varias oportunidades, haciendo énfasis en la importancia de la evangelización mundial. Él, aunque los envió a las ovejas perdidas de Israel, después envió un grupo a otros lugares donde también había de ir. En varios momentos dice, tengo también otras ovejas, las cuales también necesito llamar. De tal manera que Jesús evitó el sesgo, ¿cierto? Solamente como fuera solamente para los hebreos o para cierto grupo de personas, el evangelio es dado para toda criatura, para toda nación, en todo lugar. Por eso también Jesús tomó tiempo para supervisar el trabajo, pidió cuentas de cómo se estaba realizando el trabajo. Jesús se reunía con sus discípulos para escuchar sus testimonios, sus experiencias de su labor misionera. Y ellos le contaban lo que había ocurrido, lo que había sucedido. Le preguntaban por qué habían fracasado o en qué caso tuvieron éxito o en los casos en los cuales debían guardar también su corazón del orgullo espiritual. De cada experiencia Jesús sacaba enseñanzas y aplicaciones para la vida de los discípulos. Aún en los casos donde no lo recibieron y ellos quisieron orar para que cayera fuego del cielo, Jesús les dijo, no hagan eso, ustedes no saben de qué espíritu son. Les dejó experimentar también fracasos para que tuvieran una conciencia más aguda de sus limitaciones y estuvieran dispuestos a ser corregidos. Conocida es la amarga experiencia del apóstol Pedro, cuando pensó que nunca habría de negar al Señor y cómo pues conocemos el proceso que tuvo que vivir. También el momento en que Pedro declara que Jesús es el Mesías, pero después pretende eh, guardarlo para que no vaya a la cruz. Eh, en los momentos en que se disputaban el poder, que el uno quería ser más grande que el otro, y Jesús les dijo, pues ustedes tendrán que ser como el que sirve o aún como un niño entre ustedes si quieren ser mayores que sus hermanos. Hay todo un proceso de aprendizaje en cada una de esas experiencias. A través de todo ese proceso fue llevarlos, conducirlos hacia la madurez, que será una completa dependencia del Señor, mientras el fruto del Espíritu iba siendo formado en cada uno de ellos. Por último, Jesús espera que nos reproduzcamos, que los discípulos deberían ir al mundo, ganar a otros que llegaran a ser lo mismo que ellos eran, discípulos. Jesús oró en Juan 17 por eso, dice, Padre, la gloria que tú me diste yo se las he dado. Y ellos han creído en mí, han creído que yo salí de ti y yo me glorifico a través de ellos. Yo les he dado tu palabra, tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. Y no solo oro por ellos, sino por los que han de creer en ellos, por la palabra de ellos. O sea, Jesús anticipó que así como nosotros hemos creído su palabra, también su palabra en nosotros será creída por aquellos a los cuales somos enviados. De eso podemos estar seguros, porque por eso Jesús oró en Juan 17. La iglesia primitiva entonces comunicó el evangelio a las multitudes, pero consolidó a los que creían. Ustedes notarán en el libro de los Hechos que la multiplicación que se daba, el número que aumentaba era el número de los discípulos. En Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11 vemos una reproducción y una multiplicación de el evangelio en las multitudes, pero se multiplicaban los discípulos. Eso es algo, una distinción muy importante que la Biblia nos hace en ese aspecto. Solo cuando se hacen discípulos podemos cumplir el propósito, las otras funciones el propósito y las otras funciones de la gran comisión.
Los creyentes simples no tienen mayor compromiso, están felices con la salvación, están felices con el amor de Cristo, están felices con todas esas bendiciones, pero no están muy contentos con el servicio, con el negarse. Eso solamente se aprende a la medida que comenzamos a abrazar el ministerio del discipulado y entendemos que hemos sido llamados para servir también a otros. Tal vez no vamos a ir de tiempo completo como pastores, misioneros, pero siempre seremos de tiempo completo discípulos y estaremos en la posición y en el llamado de hacer discípulos. Que lo que hemos aprendido de Él podamos encargarlo también a hombres fieles e idóneos que tengan la capacidad de enseñar también a otros. Entonces, Jesús nos pide entonces que oremos también por obreros para el cumplimiento de la gran comisión, no solamente por los creyentes, sino también, dice, rogad al Señor de la mies, dice Juan capítulo 9 35 en adelante, para que el Padre envíe obreros a su mies. Jesús entonces esperó la continuidad de su obra. Debemos también tener la misma visión y transmitirla entre nosotros. Bueno, estos son los 8 principios que el doctor Coleman encuentra a través del proceso al mirar el evangelismo y el discipulado. Y pues la siguiente etapa, el siguiente aspecto será discutir eh, qué impresión, qué nuevo conocimiento, qué nuevo entendimiento viene a tu corazón al poder mirar estos 8 principios y de qué manera podemos eh, ver en qué etapa nos encontramos. De esa forma, poder orar y actuar de manera intencional, sabiendo que también nosotros hemos sido elegidos, hemos sido escogidos. Jesús dice, las obras que yo he hecho, ustedes las harán también, porque yo voy al Padre, porque ustedes también son ahora gente del Espíritu, miembros de la familia de Dios, y también Dios les ha llamado al ejercicio del ministerio de la reconciliación. En esta segunda hora, entonces, esta segunda parte con Tere, sería bueno compartir acerca de estas experiencias y cómo ha sido tu proceso discipular y hacia dónde te está guiando Dios en esta etapa. En nuestra última sesión, la de la próxima semana, ya estaremos mirando otra vez en detalle algunas herramientas que podemos usar en nuestro proceso de proclamación. Algunas de esas herramientas pues ya son digitales, así que les estaremos enviando para que hacer una clase práctica sobre el uso de estas herramientas. Que el Señor les bendiga, un abrazo y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión.